os quiero hablar de uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a conocer la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acabó en 1918. En ella se enfrentaron las principales potencias de aquella época, es decir, los países más importantes. En un bando estaba la Triple Entente, también conocida como los Aliados, formada por Rusia, Francia y el Reino Unido. En el otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasó al otro bando en 1915, en plena guerra. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo, es decir, todos los países importantes querían conquistar territorios tanto dentro de Europa como fuera, en las colonias. En aquella época, en África y Asia, por ejemplo, existían muchísimos lugares donde no había llegado la civilización, y las grandes potencias europeas querían quedarse con la propiedad y las riquezas de esos territorios. Además, en Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que también había graves conflictos sociales. Toda esa tensión tenía que estallar. Y la guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio llamado la Mano Negra, en respuesta a la intención del Imperio Austrohúngaro de quedarse con territorios de los Balcanes. Este asesinato hizo que estallara la guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí hubo una reacción en cadena. Muchísimos países se metieron en la guerra defendiendo sus bloques. La Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Reino Unido, apoyó a Serbia. Y durante la guerra se les unieron países como Estados Unidos, Japón o Canadá. Alemania e Italia, como miembros de la Triple Alianza, se unieron al Imperio Austrohúngaro. Y a este bloque se le sumaron países como Turquía y Bulgaria, entre otros. A partir de ahí hubo 4 años de terrible guerra, con más de 15 millones de muertos y la destrucción en Europa, Extremo Oriente, África y zonas del Pacífico de ciudades bellísimas llenas de historia. Pero en 1918 por fin acabó la guerra, con la victoria de la Triple Entente, es decir, de Francia, Reino Unido y el resto de sus aliados. Y la derrota de la Triple Alianza, el bloque que lideraban Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Por cierto, Rusia había salido de la guerra porque en su territorio había empezado una gran revolución. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz, que es donde se decide en qué situación se quedan los perdedores y los ganadores, siendo el más importante el Tratado de Versalles. Pero por desgracia, este tratado fue el origen de la Segunda Guerra Mundial, que conoceremos en otro vídeo. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo nos respetemos y nos ayudemos los unos a los otros. Así podremos vivir en paz. Adiós, amigos.